Ayer, 1 de febrero del 2025, el presidente Donald Trump cumplió con su amenaza de sancionar a México y a Canadá con un arancel del 25% sobre todos los productos que ellos exporten hacia el mercado de los Estados Unidos. Una medida arbitraria, una medida compulsiva que violenta todas las normas internacionales de comercio, comenzando por los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, el que se llamaba antiguamente NAFTA, que hoy tiene un nombre particular. Pero violenta además las normas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y violenta las normas internas que habla que la aplicación de aranceles a los productos se hará sobre aquellos bienes que atenten contra la seguridad nacional, es decir, por ejemplo, el plutonio y algunos productos específicos de la guerra, de la economía espacial o de otras cosas. No es este el caso. Este caso es de bienes primarios, bienes manufacturados, autos, autopartes, sistemas de cómputo, servicios financieros, petróleo, maderas. No es cierto que la economía americana no necesite de México y de Canadá. En el mundo del capital, todas las economías están interrelacionadas. Todas. El mundo del capital no puede existir si no es porque el tipo de relaciones económicas, productivas, financieras, comerciales, involucra a todos los países y sociedades, a unos con mayor intensidad que otros, a uno en unos sectores y a otros en otros. Es lo que en la última etapa se llamó la globalización del capital. Pero que en el caso de las medidas que tomó el presidente Trump, al supuestamente crear un déficit comercial para la economía americana y además supuestamente no contribuir en el control al tráfico de sustancias, especialmente del fentanilo, y no controlar suficientemente los flujos migratorios, cuestión que eso se ha avanzado. En menos de un año esto avanzó enormemente. Entonces se sanciona a México y a Canadá. Pero estos dos países, estos dos gobiernos respondieron con enorme dignidad. Lo primero fue convocar a la unidad nacional, no al nacionalismo, alrededor de una toma de posición y de medidas para responder, digámoslo, contestarle al presidente Trump con esas sanciones. Y entonces, con la vara que medéis seréis medido, y de esa forma se impusieron también 25% de aranceles a los bienes y servicios que se importen desde Estados Unidos a las economías de México y Canadá. Canadá simplemente estableció que al petróleo y a otros bienes un 30% o 30.000 millones a partir del 4 de febrero, y el resto 120.000 millones dentro de un mes, 20 días. México sí de una. Esta retaliación aparentemente es suma cero. Usted me castiga, yo lo castigo. En economía no funciona. Es diferente. Los impactos sobre el comercio mundial, sobre la inflación mundial, sobre el juego de las divisas, sobre los flujos políticos y económicos, no permiten que sume cero. Impacta. Porque es que además el origen del problema no es el déficit comercial de los Estados Unidos con estas dos economías ni con la China. El problema central es que la economía americana estadounidense es una economía especulativa, creada a la luz de las burbujas financieras, particularmente de los diferentes índices de acciones en las bolsas de valores, que han crecido exorbitantemente y han hecho crecer el costo
de sectores tan fundamentales como la inteligencia artificial. Recordemos que mientras el modelo chino de inteligencia artificial, el DeepSeek, costó simplemente $6 millones, el ChatGPT IA en Estados Unidos ha costado miles de millones de dólares. Absurdo. Una economía especulativa, un globito que se puya como la puyó el DeepSeek y ha hecho que la principal empresa, Nvidia, pues entre en una catástrofe acelerada. No es el déficit comercial. El déficit comercial lo que muestra es la debilidad de la economía de un país para participar en el mercado mundial, y en este caso por ser especulativa. Porque a raíz de la pandemia y de la crisis de las .com y de la inmobiliaria en el 2007, 2008, 2009, lo que se ha generado es un crecimiento exorbitante de la deuda pública a nivel mundial y particularmente de la deuda pública de los Estados Unidos, que el gobierno americano no puede pagar. Hoy los servicios de la deuda representan prácticamente el 130% del Producto Interno Bruto. Un absurdo. Y por eso la forma como el presidente Trump ha querido atacar el problema no es ese, es de otra manera. Lo que hay es que bajar los intereses de las tasas de interés que la Reserva Federal no ha querido bajar y que en el caso colombiano el Banco de la República tampoco quiso bajar, porque no sirve sino para repetir lo que haga la Reserva Federal, la FED. Y por eso aspiramos a que los impactos sobre la economía mundial no propulsen una recesión económica mundial si se toman medidas adicionales como las que ha amenazado de tomar país por país con los países de la Unión Europea, no con la burocracia europea, que es una burocracia absolutamente fatal, y tampoco con China, porque China es el país, el mayor acreedor de la deuda pública de los Estados Unidos. Por eso lo del 10% en aranceles China simplemente va a demandar a los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. Y ya. Pero esperemos que estas medidas de respuesta, de dignidad, pues ayuden a reafirmar el respeto a la soberanía de estos países, como lo reclama Canadá, como lo reclama México, como lo reclamamos todos y como lo reclama el mismo Trump. Y podamos entonces apaciguar, apacentar las aguas que están muy turbulentas, y ojalá no sucedan cosas que la sociedad mundial vuelva a sufrir. Ya tuvimos pandemia, tuvimos la crisis de los .com, que no se repitan estas situaciones. Y obviamente el talón de Aquiles son las migraciones, pero no porque estén migrando, sino porque los están expulsando. Saludamos los brazos caídos que mañana celebrará la migración latinoamericana, que son casi 70 millones de latinos. La economía americana va a sufrir mucho. Ojalá las cosas pasen bien.